el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Éxodo 34:27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Amén. Meditando en este texto, comenzamos el estudio de la lección con el día domingo. Moisés rompe las tablas de piedra. La pregunta de repaso a: ¿qué trajo Moisés cuando descendió del monte y cómo interpretaron Josué y Moisés el bullicio que provenía del campamento? Moisés estaba bajando con las tablas, y por el ruido, Josué creía que eran peleas, pero Moisés también creía que era baile y jolgorio. La pregunta de repaso B describe la reacción de Moisés ante la idolatría en el campamento y el vano intento de Aarón de justificarse a sí mismo. Moisés en su ira rompió las dos tablas de piedra al arrojarlas contra el suelo, y luego mandó quemar el becerro, y al hacerlo polvo lo mezcló con agua y dio a beber a los hijos de Israel. Y Aarón se excusaba diciendo que él solamente echó el oro al fuego, y de la nada el becerro apareció. Pasamos al día lunes. Sentencia contra los transgresores. La pregunta de repaso a: ¿cuán ofensiva fue la actitud de Aarón a los ojos de Dios? Aarón mostró debilidad en momentos así, y la furia de Jehová quería bajar a destruirle. La pregunta de repaso B: ¿qué llamamiento hizo Moisés después de haber reprendido a su hermano? ¿Y cuál fue el resultado? Moisés separó al pueblo entre los que le seguirían a Jehová, y que fueron los levitas, y mandó a que éstos mataran a espada al resto del pueblo transgresor, como muestra de un castigo y la muestra del desagrado que tuvo Dios y su ira contra el pueblo. La pregunta de repaso C: ¿qué les manifestó Moisés a aquellos que se arrepintieron de sus pecados, y cómo se comunicó más tarde con Dios en su favor? Les comunicó que habían cometido gran pecado, pero que pediría a Dios por ellos, y así lo hizo, pues a Dios pidió que les perdonara su transgresión, y si no, pues que podía borrar a Moisés de su libro. Pasamos al día martes. Dios acepta al penitente. La pregunta de repaso a: ¿cómo reaccionó el pueblo cuando oyó que el Señor no los guiaría a Canaán a causa de su pecado? Al Moisés darles esta noticia, el pueblo entró en luto, y desde Horeb se deshicieron de sus lujos, ropas y joyas costosas. Pasamos a la pregunta B. ¿Dónde levantó Moisés el tabernáculo después de esta terrible experiencia, y qué señal revelaba esperanza para aquellos que buscaban al Señor? Pusieron la tienda lejos del campamento, simbolizando que Dios se apartaría del pueblo por sus pecados y por su dura cerviz, pero como señal esperanzadora tenían la columna de nube en el tabernáculo. La pregunta de repaso C: ¿qué seguridad obtuvo Moisés del Señor y cómo podemos obtener la misma seguridad hoy? Moisés halló gracias a ojos de Dios, quien le prometió dar descanso y acompañarle, hablándole cara a cara como a un amigo más. Y nosotros hoy, si ponemos nuestra voluntad hacia Dios, Él nos acompañará y nos aconsejará siempre. Pasamos al día miércoles, una vislumbre del carácter de Dios. La pregunta de repaso a: ¿qué otra petición hizo Moisés y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y cómo proclamó el Señor su nombre ante Moisés? Moisés le pidió le mostrara su gloria, y Dios le respondió mostrando ser tardo para la ira, y que así como ama y bendice al que le obedece, perdonando sus errores y pecados, también castiga con ira hasta la tercera y cuarta generación. La pregunta de repaso B. Después que Dios le reveló su gloria a Moisés, ¿sobre qué oró Moisés y cómo respondió Dios? Moisés rogó por tener la compañía de Dios en el viaje, y Dios así lo hizo, en tanto el pueblo no cayera en tentación de hacerse más ídolos, o tener trato con paganos, y esta sería parte de la nueva alianza. Pasamos al día jueves, participando en el pacto de la gracia. La pregunta de repaso a: ¿qué podían apreciar ahora los hijos de Israel acerca de las bendiciones ofrecidas bajo el pacto abrámico en contraste con su primer pacto con Dios? Comprendían su pecado y necesidad de perdón. Se aferraron a Dios al sentir la necesidad de un Salvador. La pregunta de repaso B. ¿Qué trajo Moisés al bajar del monte después de 40 días? ¿Y cómo se sintió el pueblo cuando lo vio? Bajó del monte con las nuevas tablas del pacto, y su rostro
brillaba cual el sol, y el pueblo tuvo miedo de acercarse a él. Amén.